El Evangelio para esta ocasión, según Juan, capítulo 8, comenzando a leer en el verso 31. Así dice el Evangelio para esta ocasión. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham. Pero hasta ahí el Evangelio para esta ocasión. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracias y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. En esta ocasión, como algunas veces hemos hecho, pues vamos a estar predicando principalmente de la epístola, aunque vamos a mencionar algo de la primera lectura y del Evangelio también. En este domingo de la Reforma de la iglesia, el espíritu de una iglesia siempre reformada o reformándose implica pues que si bien es cierto que en el siglo XVI se necesitaba de un cambio radical, renovador, una iglesia siempre en reforma necesita pues un constante monitoreo, autoevaluación. Así como hablamos del arrepentimiento diario, así la iglesia debe autoevaluarse a la luz de Cristo, del Evangelio, de la palabra, del Dios Padre Creador, su Hijo Redentor y el Espíritu, el Consolador y el Santificador. Y esa autoevaluación o ese monitoreo que implica cambio debe hacerse con serenidad. Hay momentos en que, por más que nosotros tratemos por nuestra fuerza, tenemos que descansar en Dios. Siempre debemos descansar en Dios. Dios debe estar siempre como nuestra lo primero a lo cual acudimos. Pero la serenidad nos enseña también eso, que no todas las cosas las podemos resolver nosotros, y nos desesperamos, y queremos hacerla, y a veces metemos la pata tratando de hacer lo que no podemos hacer, o lo que no sabemos hacer, o lo que creemos que es una corazonada o algo así. Hay veces que aunque tengamos buenas intenciones, las cosas no nos salen como correctas. Por eso es que debemos siempre tener a Dios en todo momento. Tenemos que tener conciencia o razonar la fe, la razón, también la conciencia, la humildad también.
tenemos que tener también un sentido de integridad a la luz de la palabra misma de Dios. Como siempre les he dicho, hacer las cosas correctas o rectas, de la manera recta o correcta y por las razones correctas. Y diríamos desde el punto de vista de la fe, también hay que hacer las cosas en el espíritu y la actitud correcta a la luz de Cristo. La sabiduría a la luz de Jesucristo, quien nos revela y se encarna en la palabra de Dios, es la palabra encarnada, y la genuina y verdadera, una palabra genuina, verdadera y fidedigna, no solo por lo que dice, sino porque mostró realmente ser hijo de Dios, al punto de entregar su vida por todos nosotros en la cruz. Ahí está la esencia de esa revelación de Dios, que es un Dios que nos quiere salvar, que nos salva en su gracia, que nos redime en su amor, que nos perdona, que nos da nueva vida, que sana nuestros corazones, nuestras heridas, las heridas del alma también, que nos reconcilia, que nos da esa paz que nadie ni nada nos puede dar. La vida abundante y la vida eterna. La espiritualidad de una iglesia en constante reforma contiene la expectativa, la necesidad de asegurar que estamos y vivimos confiando en Dios, en lo que decíamos, esa actividad creadora, esa redención que sigue dándose para nuestras vidas, como al comenzar hoy. ¿Comenzamos qué? Confesando nuestros pecados. Eso es confiar en la actividad redentora de Dios. Al comenzar de esa manera, todos los días. Lutero nos decía, al lavarse la cara, recuerda tu bautismo. El Espíritu Santo, esa actividad que ya dijimos, consoladora y santificadora, pero tiene muchas otras cosas más. Es el que alienta, es el que anima, es el que en conjunto con la palabra nos lleva a la fe. También es parte de la acción renovadora de nuestro bautismo. Es el guía, es la norma, en conjunto con la palabra de Dios y con Cristo. Así que es el que nos llama, el que nos enseña, el que nos santifica, el que nos envía. Recordamos el catecismo, ¿verdad? Que así nos enseña. Así que una constante reforma requiere de preservarse en humildad, en conciencia de que necesitamos de Dios. De sostenernos en esa gracia de la fe mediante la palabra, el Evangelio, los medios de gracias, los dones, el fruto, los carismas del Espíritu, como en ocasiones anteriores les he mencionado, he compartido con ustedes. Y eso entonces es lo que nos lleva a hacer la misión de reconciliación en el mundo, o entre nosotros como creyentes. Eso es lo que nos lleva a dar entonces el seguimiento a la causa del reino de Dios y sus misericordias y sus promesas o sus bienaventuranzas hasta el último rincón de la tierra, hasta la plenitud de esa vida abundante y vida eterna, como se nos proclama en el Evangelio según San Juan. De la misma manera, el creyente lucha. O sea, estamos hablando de la reforma de la iglesia, ahora vamos a hablar del ser humano, cada uno de nosotros. El creyente lucha contra toda tentación de pecado y de mal, reconociendo, como San Pablo también escribe a los Romanos 7 al 20, al decir: y si
Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y si no, eso nos lleva a tener más conciencia y más necesidad de perseverar en la gracia y el amor de Dios, en ese arrepentimiento diario que hablábamos al principio. La palabra de Dios, por un lado, nos señala, nos acusa, nos hace conscientes de la necesidad de arrepentimiento, de renovación, de reforma en nuestras vidas. Y es Dios quien, por la palabra misma, a la luz de Cristo, se presenta a nosotros como buena noticia. Como buena noticia de su amor, de su perdón, que eso propicia una renovación, un crecimiento en su amor para operar, dando testimonio, perseverando en el servicio, en acción de gracias a Dios. Gracias damos a Dios, puesto que además de todo lo anterior, Dios nos ha dado esos medios de gracia y la comunión del Espíritu, mediante la cual somos amparados por la santidad. Nosotros no alcanzamos la santidad. Dios en Cristo y por el Espíritu Santo nos coloca en su santidad. Entonces lo que nos hacemos es nosotros reflejamos la santidad de Dios por la gracia de Dios, por su justicia en Cristo, por su amor. Todo esto quiere decir que nuestro ejercicio diario de lo que llamamos conversión en la fe de Cristo o la comunión del Espíritu Santo reafirman, renuevan, transforman la llamada, ese consuelo, esa inspiración que nos empodera para perseverar. No es por nuestro propio esfuerzo, sino porque Cristo vive en nosotros. Y eso es bien importante que lo vivamos, que también lo proclamemos, porque a veces destacamos demasiado el pecado. Se nos olvida que por esa misma gracia que somos perdonados, también Dios nos coloca en su santidad. Y eso podemos decir cual San Pablo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. La iglesia como comunidad de fe, como comunidad de los santos, como cuerpo de Cristo en el mundo, como piedra, como edificio de Dios, como bajo el fundamento de Cristo. Y también por otro lado nos dice Cristo como la piedra angular, donde se sostiene todas las columnas, y por eso se sostiene el templo fuertemente. El fundamento, pero también la piedra del ángulo, ¿verdad? Él nos sostiene en esa gracia y el Espíritu también para renovarnos, para reformarnos, para enderezarnos, para enmendar nuestras vidas, para crecer, para actualizar, para emprender nuevos caminos de edificación. Ese es uno de los criterios. Actuamos a la luz de Cristo. Si actuamos a la luz de Cristo, se edifica la iglesia y se edifica en nuestras vidas. Si actuamos a la luz de Cristo, somos funcionales. O sea, y ser funcional a la luz del Evangelio es el Evangelio mismo. Se refleja el Evangelio en nuestras vidas y en nuestras vidas como iglesia, y allá ante el mundo alrededor se refleja esa buena noticia. No solamente que se proclame, se proclama, si se proclama es porque se da testimonio de la misma. Predicar es una cosa, proclamar es otra. Cuando tú proclamas es que estás dando testimonio del Evangelio. Y que sea eficaz, ese es otro de los criterios que a veces usamos, ¿no? Eficaz, que dé el fruto del cual se habla, por el Espíritu Santo, o los frutos del Espíritu, o ese fruto de crecimiento, multiplicación, como se nos habla desde el Génesis. Es sensata, tiene sabiduría,
nuestra vida y la vida de nosotros como iglesia está en la sabiduría de Dios, en la rectitud de Dios, como hablábamos ahorita, en Cristo. Asumimos las cosas con responsabilidad para con nuestros prójimos y para con la causa del reino. Como desde el principio, esa fue el encontronazo que tuvo Caín, cuando le preguntaron, y dice: ¿acaso soy guarda de mi hermano? Sí, estás llamado a ser responsable por tu prójimo, por tu hermano en esa ocasión, y nosotros también. No es simplemente decir, ellos allá que resuelvan como puedan. Es tu hermano. ¿Está actuando mal? Es tu hermano. Está en tribulación, él dio malos pasos, es tu hermano. Sentido de propósito, de seguridad integral e integridad, que todo lo que hagamos sea sostenible, sustentable y que lleve de por sí esas misericordias y esas bienaventuranzas del reino. El apóstol Pablo, escrita en la carta a los romanos, tiene presente el propósito de sanar. Cuando Pablo escribe a los romanos, tiene el propósito de sanar, reconciliar relaciones, unir a esa comunidad que estaba malamente herida, fracturada, unos por un lado y otros por otro. Había división, como hoy día a veces tenemos en la iglesia. Las denominaciones a veces están por un lado, una por la otra, y le tiran a los otros, y ustedes no son ni cristianos, y por ahí para allá. Necesitamos todavía esa carta al día de hoy, ¿verdad? O sea, necesitamos la reforma de la iglesia, no solamente hablando de nosotros como luteranos, sino la iglesia en el mundo entero. En vez de estar dividida, buscar esa reconciliación y esa unidad que es en Cristo Jesús. Como cantábamos anoche, un solo fundamento, un solo fundador. La iglesia viene en Cristo, como su Señor. Estaba así la iglesia en Roma, a la cual Pablo escribe. Había un divisionismo ideológico, cultural también, religioso. Había un divisionismo confesional, teológico, también espiritual. Estas divisiones y contiendas se daban entre los creyentes mismos, porque algunos venían del judaísmo y otros venían de otras religiones griegas, romanas, ¿verdad? Los llamados gentiles. Los judíos se aferraban al cumplimiento estricto de la ley como una precondición o requisito para entonces ser cristiano. Y por eso insistían, entre otras cosas, de que antes de ser cristiano tenía que circuncidarse, como decía la ley judía. Mientras que los gentiles, por otro lado, procuraban un evangelio de una tendencia extrema liberal, puesto que no reconocía la necesidad o el significado o el uso de la ley como palabra de Dios, y su cumplimiento en plenitud en Cristo el Evangelio. Pablo les enseña y los refiere, porque ustedes dos grupos principales divididos, y Pablo lo que hace es tratar de reconciliarlo con la carta, ¿verdad? Les enseña, les refiere, les señala de volver a ese fundamento, como decíamos ahora, ¿verdad? Como Cristo solo es el ungido, el Mesías, el Señor, el Salvador, el que murió, el que resucitó. Es decir, Pablo les proclama como la revelación, como la revelación de la palabra como ley tiene su fin último o cumplimiento al llegar a Cristo, en Cristo, ¿verdad? En la llegada.
Es así como hoy vemos que también los evangelios proclaman a Cristo y se cumplen, en Él se cumplen toda la ley y todos los profetas. Es así como también leímos varias semanas atrás, como en el primer capítulo, el sermón de Hebreos proclama que en tiempos pasados Dios nos habló por los padres, por los profetas, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de Jesucristo. Y hoy día nos sigue hablando por medio de ¿quién? Jesucristo. Yo puedo decir palabras muy bonitas y muy atractivas, y a lo mejor la gente se mueve de las emociones y todas estas cosas, pero si el contenido de lo que proclame o predique no está Cristo en el centro, de nada me va a servir ni nos va a servir a nosotros. Por más que se llene la iglesia, por otras razones, si no está Cristo en el centro, no tenemos nada. Nos vamos de lo que es Dios mismo, ¿verdad? Nos separamos de lo que es. En el capítulo 1, 16, 17, Pablo también expresa: porque no me avergüenzo del evangelio, o sea, la buena noticia de Dios, que es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, judío primeramente y también griego, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por fe vivirá. Recuerden ahorita que les decía, no solamente, a veces, y es bueno que siempre estemos conscientes de cuándo fallamos y de cuándo no estamos bien a la luz de la palabra de Cristo. Pero también debemos saber de que así como somos simultáneamente justos y pecadores, o sea que la santidad de Dios también se vive en nosotros, y por eso debemos de afirmar constantemente: Cristo vive en mí, como estoy viviendo en Cristo. ¿Cómo dejo que Cristo sea quien dirija mi vida en comunión con el Espíritu? Es pues la palabra que Pablo está invitando a la comunidad a reconciliarse. Aquellos dos estaban divididos: judaísmo, los judaizantes, y por otro lado los que venían de las religiones griegas o romanas, ¿no? Y entonces Pablo lo que está diciendo es: reconcíliense, dejen atrás las contiendas, las luchas sectarias por el fundamento o las prácticas que ustedes creen que deben de hacer, ¿verdad? Alejadas, porque si están alejadas de la revelación de Dios en Cristo, entonces no están bien una joven. Así que si están alejadas del Evangelio, del poder de Dios, entonces están alejadas del poder de Dios para salvación. Desde la palabra, como ley, como evangelio, la iglesia entonces debe seguir reformándose. La promoción promover una cultura de paz mediante los diálogos, las comunicaciones asertivas. Velar comunicarnos, aunque estemos en desacuerdo, tratar de comunicarnos con dominio propio. Porque a veces nos encaloramos, nos encocoramos y nos da esos corajes contra aquel que está en contra o que piensa distinto a nosotros. Y a veces somos los mismos cristianos los que damos ese mal ejemplo, ¿verdad? En estos días se dan con tantas situaciones de norálgicas que para la existencia misma humana, ¿verdad? Pues a veces se toma una postura y, como hemos dicho anteriormente, se condena al otro: tú no eres cristiano, nada, tú te vas a quemar en las fallas del infierno porque tú no crees como yo creo. Pablo lo que está diciendo: miren, no se jalen por los pelos, no se gente, ¿verdad? Busquen de Cristo,
tengan ese dominio propio, tengan esa prudencia, busquen sabiduría, busquen la templanza, manejen sus emociones. No se muerdan unos a otros, para poder decir, ¿verdad? Hay también cabida para nosotros decir que hay que trabajar con inteligencia emocional. Desde la palabra, la ley, debemos de interceder en oración por esa paz. Hay veces que queremos orar con el otro porque estamos encontrados. Debemos de asumir un rol profético de denuncia, de señalamiento, mantenerlo en la postura, ¿verdad? Pero que no sea nuestro grado de confrontación, que entonces lo que hagamos es causar heridas al otro en vez de reconciliarlo. Así que ese llamado de arrepentimiento, a mejorar nuestras actitudes que a veces se tornan egoístas, que a veces se toman en delirios de grandeza. Nosotros somos los mejores cristianos de todo el mundo. Nosotros tenemos la mejor doctrina de todo el mundo. Los demás son agüitas, o qué sé yo. Así a veces hablamos. Eso edifica. ¿Eso es eficaz? Pregunto, ¿verdad? Hago la pregunta. ¿Eso va a traer fruto o va a traer más distanciamiento y más encontronazo unos con otros? A veces se utiliza mucho la palabra conveniencia. Lo hacemos a veces, lo podríamos hacer no necesariamente porque seamos líderes. En nuestras conversaciones diarias a veces podríamos hacerlo. Uno puede coger la Biblia y buscar lo que uno quiere encontrar. Y Lutero decía, no, léela con los espejuelos de Cristo. No vayas buscando ahí lo que tú quieras encontrar. Encuéntrate con el Cristo y te vas a dar cuenta de lo que tienes que arreglar, ¿verdad? Y lo que tienes entonces que sanar por causa del Evangelio. Buscar nuevamente esa liberación. En contra de las divisiones, las contiendas e intentos de hostigar, perseguir, causar conflictos, angustias, revuelo, nosotros como iglesia firme y adelante, como huestes de la fe, sin temor alguno, debemos vivir esa revelación del amor redentor de Cristo y amarnos los unos a los otros. La iglesia debe seguir la reforma, seguir dando esa respuesta de fe humilde, agradecida, de que dé todo honor y gloria a Dios en Cristo. A la luz de la propiciación por su sangre, la fe en fidelidad, que crece en fidelidad, en obediencia, en entrega a Cristo, en amor, en perdón, en dar gracias por esa redención que hemos recibido y así compartirla y demostrarla en una dinámica de bienvenida en vez de distanciamiento, de acercamiento, de conocimiento, de comprensión, de integración de los unos por los otros. Todavía nos estamos conociendo con los maestros, con los hermanos de nuestro Salvador. Y todos tendrán distintos caracteres. A lo mejor Luis no es igual que Orlando Frank allá atrás. Unos son más gorditos, otros son más flaquitos, unos tienen el carácter más serio, otros se ríen, unos abrazan, otros son más sequitos. ¿Pero son qué? Son nuestros hermanos en Cristo. Hay que conocerlos. Si empezamos a poner, mira, no, pero sí, quizá, todo. Nosotros mismos somos diferentes, los de San Esteban también somos diferentes.
Tenemos nuestro carácter, nuestras maneras de ser, pero ¿qué buscamos? Amarnos en Cristo, de esa misma manera, ¿verdad? Pues así también debe ser la iglesia en el mundo que tenemos alrededor. Hay infinidad de diversidades, no solamente estamos hablando entre los cristianos porque así lo hace la carta, pero esa liberación, el amor debe trascender las relaciones solamente dentro de la iglesia o de la iglesia en el mundo, sino de la iglesia también alrededor del mundo. En esos diálogos con otras religiones, con otras culturas, con otras personas de otros países, con otros idiomas, con otras costumbres, ¿verdad? Y establecer, ¿verdad? Esa base de esa gracia que nos ayuda, que nos libera para amar como Cristo nos ha amado, y así encontrar esa paz que Dios quiere con nosotros y que Dios quiere en el mundo alrededor. Que así sea, que su paz, que su todo entendimiento vuelva a nuestra mente y corazones en Cristo Jesús. Amén.